Muy querida y admirada amiga Ibiza Melián, te saludo con todo el cariño que tú mereces. Te agradezco tu gratísima compañía, primero porque siempre es un honor de partir con una mujer hermosa. Después, porque nos obsequias con tu talento y tu gran cultura. Y finalmente, porque radicas en las Islas Canarias, allá en el Océano Atlántico, España. Allá es la madrugada y tú te estás desvelando por nosotros. Te agradezco mucho, Ibiza. No, gracias a ustedes por invitarme. Y para mí siempre es un placer poder compartir un ratito con gente que le apasiona los mismos temas que a mí y felicitarte por tu mujer, porque además darle un saludo, porque también le gusta la cábala y yo creo que hoy en día es un tema realmente útil, interesante y que todo el mundo se debería adentrar un poquito en ello. Y más conociendo aquellos que realmente estén interesados en la masonería y en todas estas corrientes iniciáticas, porque muchos de los postulados que ahí se desgranan o se practican tienen que ver con la cábala precisamente. Sí, lo sabemos que tú tienes una maestría en Cábala allá con el maestro Javier Sabán. Gina, desde luego, no tiene una maestría, pero es muy aficionada. Ella está en un grupo que se llama Latidos Cabalísticos del maestro Goslan. Entonces, Ah, pues desde genial, luego no tiene toda la cultura y toda genial. la aproximación que tú tienes a la Cábala, pero pues ya sabes, aquí en casa estamos siempre inmersos en ese De, mundo. de todas Entonces, formas, la Cábala dice que todos somos el Talmid Jajam, el eterno aprendiz. Yo creo que los títulos valen para otras cosas, pero en esto tenemos que tener la conciencia de que somos eternos aprendices y de que siempre estamos aprendiendo algo. Y todas estas corrientes al final lo que practican es la humildad. Cuando uno se cree que sabe mucho de algo, suele bajarte la providencia es para que te pongas en línea. cuando te das cuenta de lo mucho que todavía falta por aprender. Exacto. Fíjense, amigos del auditorio, amigos internautas, hermanos masones que nos acompañan en esta ocasión, les quiero comentar que nuestra invitada de hoy tiene una trayectoria de vida enorme y realmente envidiable. Fíjense ustedes que Ibiza, querida, tengo que decirlo, a pesar de ser una mujer joven, has incursionado en un enorme abanico de actividades y de disciplinas. En tu biografía sabemos que te has dedicado a la aviación, al sector turístico, has estado inmersa en la defensa de los derechos humanos, que es algo que también a nosotros nos apasiona, has incursionado en la política, en las relaciones públicas con el coaching y enseñar mecanismos de comunicación, todas estas cosas de la electrónica moderna. Y por supuesto, lo que me apasiona mucho es que has estado en el mundo de la cultura con la edición de muchísimos libros, das cursos y todo esto. Por favor, platícanos, aunque sea muy brevemente, ¿cómo has tenido tiempo para diversificarte tanto, Ibiza? Decía, el lema de la ilustración era atrévete a saber. Y yo creo que al final hay que tener esa iniciativa y esa querencia por conocer y por saber. Lo que decíamos al principio, Jung comentaba que el gran Jung, que era una de las mentes más privilegiadas, fue una de las mentes más privilegiadas del siglo XX, que todo lo que él sabía podía caber en una uña. Entonces, si él decía eso, los demás tenemos que tener muchísima humildad. Yo creo que al final el aprender no se trata de aprender por tener un título y por demostrar, eso está para otras cosas. De lo que se trata es aprender para intentar resolver o comprender la situación que nos ha tocado vivir. Y yo siempre he dicho que muchas de las cosas que yo he estudiado ha sido presente precisamente por tratar de comprender qué es lo que pasaba. Como comentaba, yo me incursioné en el mundo, en Canarias vivimos netamente del turismo y era lógico que me dedicara durante muchísimos años al turismo y después quise traspasar esa experiencia vital a la política y fui incluso concejal de turismo. Entonces, ante la situación y ante esa experiencia vital, que yo siempre estaré agradecida porque no hay nada más bonito que tus vecinos te elijan para que los Claro. representes, de luego a lo que le estoy sumamente agradecida, veía situaciones que quizás a mi modo de entender se podía mejorar. Y debido a eso, yo siempre he dicho, no hubiese hecho un doctorado si no hubiese pasado por la política, porque yo tenía claro de que quería hacer mi tesis doctoral
y ver cómo podía mejorar esas cosas que yo creía que todavía se podían perfeccionar más. Entonces, yo creo que al final el estudiar se trata de tratar de aprender y de resolver tu entorno. No se trata de quedarnos el conocimiento para nosotros porque eso no sirve de nada. La Cábala precisamente dice que para seguir aprendiendo hay que compartir, sino se trata de aprender para intentar resolver, compartir y entre todos mejorar. Si cada uno nos perfeccionamos dentro de nuestra medida, de nuestras posibilidades, terminaremos perfeccionando el conjunto. La Cábala también comenta que al final tenemos que perfeccionarnos cada uno, que es el tikkun, y ese es nuestro propósito que tenemos que encomendarnos día a día para que si todos nos perfeccionamos, logremos en la rectificación del mundo, que es el tikkun olam. Y al final se trata un poquito de eso. Y ahora doy clases en la universidad y a mis alumnos siempre se lo comento de que lo que se trata es de que se mejoren, de que encuentren aquello que realmente les apasione, que se dediquen a eso y que traten de compartirlo en la sociedad. Se trata, como decía en la masonería, el filósofo de la masonería al que se le reconoce es Krauss, y Krauss hablaba de educar a seres humanos integrales. Yo creo que de eso nos tenemos que encomendar dentro de estas nuestras humildes posibilidades, que por supuesto seguramente intentar ser lo que decía Platón, los filósofos, que probablemente nunca llegaremos, pero en estar ese camino de la querencia y del amor hacia la sabiduría. Es importante, estás mencionando a grandes filósofos de la antigüedad, también tú tienes estudios de filosofía, has profundizado mucho en eso, y ahorita que mencionas a la masonería, bueno, pues tú sabes, nosotros en la Gran Logia Independencia número 2 practicamos un rito que se llama Rito Nacional Mexicano. Es una masonería creada en el en 1825, siglo XIX, y fue específicamente hecha en México por masones de otros ritos que en un momento dado dijeron, bueno, pues si la nación mexicana ha nacido libre y soberana, pues no tenemos por qué hacer que una masonería que nosotros practicamos esté plegada a masonerías extranjeras. Entonces, eso los hizo. Pero finalmente la esencia, como tú hablas de la Cábala, Ibiza, pues es la misma. Nosotros trabajamos porque progrese el género humano. Y en términos generales siempre estamos inmersos en ese deseo, como decías tú ahorita, del conocimiento. Ponerlo en movimiento, ponerlo en práctica es nuestra tarea. Alguna vez hemos puesto el ejemplo, Ibiza, de que, por ejemplo, la electricidad en una batería de automóvil, pues no pasa de ser una caja negra que no sirve para nada. Hasta que la conectas y la haces circular, entonces funciona la electricidad. Y el conocimiento creo que de una manera similar. Si lo acumulamos y lo acumulamos y no lo compartimos, pues de poco sirve. Entonces, esto de la cábala y la masonería me parece extraordinario. Ahora, fíjate, estamos, y te agradezco que nos acompañes hoy por todo lo que mencioné al principio, pero fundamentalmente porque ya estamos hoy 22, 23 de diciembre, estamos en pleno solsticio de invierno, en el momento en el que se produce el fenómeno celeste del solsticio de invierno, y este ha sido un simbolismo pues, que a través de los siglos prácticamente todas las sociedades humanas lo han festejado, unas veces por miedo, otras veces por gusto, lo que tú sabes, pero todo esto es simbólico, y tú que has profundizado tanto en el simbolismo, Ibiza, me gustaría mucho conocer tu opinión, con todo tu conocimiento, con toda tu cultura. ¿Por qué los grandes acontecimientos, el nacimiento de los grandes personajes, siempre se sitúa más o menos alrededor del solsticio de invierno? Si nace el sol, nace Jesucristo, nacen muchos personajes. Inclusive aquí en América, pues tenemos una deidad, el Quetzalcóatl famoso, la llegada del sol, que también es alrededor del solsticio de invierno. En el simbolismo hay alguna cosa muy lógica, ¿no? Pero, ¿qué tanto podemos profundizar? ¿Qué tanto nos puedes comentar al respecto? Yo sí quiero decir primero la importancia de lo que es el simbolismo. Hay que entender cuando la gente, cuando llega las Navidades y dice, bueno, pues Jesús no nació el día 25, no hay que quedarse en el aspecto teórico, sino simbólico. ¿Por qué? Porque al final nosotros aprendemos, decía Confucio, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. De ahí el aprendizaje de las corrientes esotéricas. De lo que se trata es una práctica individual para cada uno ir mejorando poco a poco. Y esto es lo que se han basado todos. Desde que hay que entender que desde que el mundo es mundo, hoy se sabe que
en las pinturas rupestres, que todo el mundo se creían que propiciaban la casa, al final era una conexión, hay muchísimos estudios, que era una conexión con la divinidad, que se trataba de ritos chamánicos. Entonces hay investigaciones que ellos comentan que si en un momento determinado nosotros creíamos, lo vemos en todas las religiones, ese pecado original le llamamos los católicos, le llamamos los cristianos, pero en otras religiones le llaman de otra forma. Es decir, en un momento todos estábamos conectados con la unidad, es decir, no estábamos fragmentados, habíamos llegado al uno, lo que diría Platón. En un momento determinado nos fragmentamos y necesitamos la ayuda. El chamán es al final esa persona que todavía mantiene la conexión con la unidad, ya ha conseguido la unificación y intenta llevar a todo el mundo a esa unificación. Y esos ritos es como decimos, esas pinturas rupestres estaban en las cuevas precisamente para, a través de la luz, a través de las hendiduras, crear un clima simbólico para que la población o para que el grupo, el colectivo, pudiese llegar a esa unidad. Entonces, esa querencia de trascendencia está innata en el ser humano. Y que mi tesis doctoral precisamente versó sobre ese tema, ¿no? De por qué nos llevaba en determinados sitios, como puede ser en el sur de Europa y como puede ser en Latinoamérica, a tener niveles de corrupción y desarmonía más profundos que puede ser en otros países como es del norte. Aunque todo esto hay que ponerlo también en entredicho porque exacto, todas estas creencias que durante siglos se han llevado cada vez se están perdiendo más. Vemos como incluso en el Reino Unido, que tú hablabas de la gran logia del Reino Unido, cada vez las logias están con personas más mayores, casi no tienen relevo y se ha perdido incluso en algunos sectores, se termina viendo como algo anacrónico. Entonces, mi tesis versó tenemos que volver a esa introspección, a todas esas corrientes que lo que nos habían enseñado, porque eso nos permite ser mejores personas. ¿Qué propicia el ritual iniciático? ¿Qué propician todas estas corrientes? Uno, que seamos menos personas, y hoy se sabe, gracias a la ciencia, que lo que provoca es que se produzcan más oxitocina. Al producirse más oxitocina, tendemos a ser más altruistas, a querer ayudar a aquellos ni siquiera que están dentro del grupo y nos lleva a esa mejor armonía social. ¿Por qué se contrarresta la oxitocina? La oxitocina se contrarresta con la testosterona. ¿Y qué provoca la testosterona? Que la gente se divida, pelee, se divida entre grupos y solo quiera defender a aquellos que están dentro de su clan. De ahí la importancia, que aunque no lo creamos, a lo largo de la historia, de todos estos conocimientos simbólicos, de todas estas corrientes. Y el simbolismo era para tratar de aprender individualmente cada uno y llegar a esa conexión. Es decir, en masonería, el famoso número 3 que conecta el uno y el 2, es decir, llevarnos de esa fragmentación hasta la unificación, donde la dualidad, la materia y el espíritu convergen. O, como diría Jung, llevar a la individualización, es decir, donde el ánima y el ánimo se conectan entre sí y vemos el mandala y llevamos esa individualización. Incluso en la cábala se habla como la binah y la jomá, la razón y la intuición, se mezclan para llegar al conocimiento que es el dar. Vayamos a la corriente que vayamos, siempre vemos los mismos simbolismos. Bueno, pues en lo que estabas comentando en el tema de los solsticios, tanto en el de verano, tanto en el de invierno, es un cambio de ciclo. Y si vemos, como bien dices, el 25 de diciembre, la Biblia no hay que tomarla literal, sino hay que tomarla también simbólica, porque es una enseñanza. Es decir, esto es mentira, esto es verdad, es que la ciencia no ciencia, queremos ver las cosas con la mentalidad del siglo XXI y eso es imposible. Ni siquiera científicamente la historia era científica, lo que se hacían era panegírico y se contaba desde el punto de vista del vencedor, eran alabanzas a quienes habían ganado en la batalla. Entonces, si revisamos la historia, seguramente será completamente distinta. Y la Biblia está cargada de un simbolismo. ¿Qué es lo que pasó en la Biblia? En un momento determinado, cuando muere San Pablo y se constituye la iglesia, el cristianismo lo que dice es nuestro objetivo es que se produzca la parusía que es la segunda vuelta de Cristo. Y para que se produzca la segunda vuelta de Cristo, el grupo no se puede fraccionar. Y para que el grupo no se fraccione, tenemos que mantener unas pautas. Una, que solo hay un dogma,
Es decir, el que establezcamos, el que diga los diferentes concilios qué es lo que se puede interpretar y que todo el mundo vaya por esa pauta. ¿Por qué? Porque si cada uno nos creemos imbuidos por el espíritu, el grupo se va a fragmentar. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando empieza el libro examen en la parte protestante, que son igualmente cristianos, vemos cómo hay diferentes grupos, porque cada uno interpreta diferentes cosas. Entonces, para los cristianos, para los católicos, que no hay que entender ni bueno ni malo, sino hay que entenderlo dentro de su mentalidad teológica. Ellos dicen, no podemos fraccionarnos, hay que haber un dogma, y ¿quién puede promulgar ese dogma? Ese dogma única y exclusivamente lo pueden promulgar los obispos, que son los intermediarios, los supuestos sucesores de los apóstoles. Solamente hasta el 1000 y pico es cuando ya se permite promulgar la palabra a los presbíteros, que son los sacerdotes. Entonces, vemos como ellos mantienen una corriente porque lo importante era que Jesús retornara. Entonces, en la Biblia, si nosotros la leemos teniendo claro esto, de que no se ha permitido para que el grupo no se fraccionara, hay que interpretar la Biblia, detectar los diferentes símbolos. Y uno de esos símbolos es precisamente ese nacimiento natal. Recordemos que el solsticio de verano está representado por la figura de San Juan Bautista. Y el solsticio de invierno, que en las logias masónicas, en los dos San Juan, en el solsticio de invierno, vemos cómo es el nacimiento de Jesús, un nuevo ciclo, una nueva renovación. ¿Quién nace también en el 25 de diciembre? Mitra, en el culto romano, y que estaban adscritos muchísimos de lo que eran los militares romanos, estaban adscritos al culto de Mitra. O como comentaba, Quetzalcóatl, que mucha gente lo asimila al Hermes Trismegisto, es decir, al top egipcio, ¿no? Toda esa corriente hermética. Por lo tanto, se trata de un ciclo de renovación. De ese ciclo pasábamos en Halloween, que esa celebración que venía del Samaín celta también, de cuando ya entramos, cambiábamos de un cambio de ciclo hasta cuando llega el 25 de diciembre, que ya penetramos completamente y vemos cómo se empieza a acrecentar. Entonces hay que tenerlo dentro de ese paradigma, dentro de ese simbolismo. Y cuando analizamos lo que es recordemos que el nacimiento de Jesús, de quien lo habla, solo habla una parte de lo que es el Nuevo Testamento, una pequeña parte del Nuevo Testamento, donde se habla de unos magos que precisamente que no se dan los nombres, después se empieza a interpretar que son tres, se le conceden los nombres, cómo está toda la simbología. Vemos de dónde vienen los magos de dónde vienen, de Oriente, siempre el conocimiento viene de Oriente, porque hay que también tener presente que no solo era de la cultura de los caldeos, es decir, de toda esa cultura de Babilonia, donde tendrían el gran conocimiento de los magos, la astronomía, la astrología, sino Magos en el sentido de sabios. exacto, exactamente. Es que muchas veces el término esotérico o el término de magia se termina confundiendo, le terminamos poniendo connotaciones que ya son del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. De Durante toda aparecer y esta... desaparecer cosas y Sí, hacer no, ya, no, brujerías y demás. Sí, claro. no, no, no No, tiene nada que ver, claro. exacto, porque incluso el hermetismo, que es donde parten muchas de estas prácticas, que era del antiguo Dios Tot, los padres de la iglesia, ellos decían que el Dios Tot se recoge como el Dios Tot tenía 42 libros de magia. Esos 42 supuestos libros de magia son los que se mantienen en Egipto, lo que al final cuando Alejandro Magno crea Alejandría, se reinterpretan por los griegos y termina siendo lo que es el hermetismo. Hermes Trismegisto, como decimos, que viene de la figura del Hermes griego, que después será el Mercurio romano, pero que al final se asimila al Idris del mundo musulmán, a Quetzalcóatl en la cultura mesoamericana, es decir, ese psicopompo que conecta lo que es lo celestial con lo terrenal. El hermetismo se le llama, es la gran magia, la que se practica, la que viene a calar después en la alquimia, la que viene a recalar después en el iluminismo Rosacruz del que bebe pues, con posterioridad también la masonería. Se le cataloga como la gran magia, pero la religión de la mente. Es decir, al final los egipcios lo que abraban era materializar en el mundo físico aquello que la mente había creado. Por eso la importancia que ellos le dan a la mente.
que hoy en día muchas de estas prácticas o muchas de estas corrientes las vemos aplicadas en la psicología, como Jung realmente terminó esbozando en toda su teoría. Es decir, se trata de, decía el frontispicio de Delfo, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Se trata precisamente de esa introspección, de ese conocimiento, de esa mejora para poder al final irradiar al exterior aquello que tenemos en el interior, que vienen a ser también lo que es las leyes herméticas, las leyes del Kybalión. Por lo tanto, esos magos, como decía, que venían de Oriente, traían ese conocimiento de Oriente, magia entendida. Recordemos que en ese momento astronomía y astrología iban unidas, no se separaban. Mucho después es cuando ya se empieza a separar la astronomía de la astrología. Para ellos era exacto lo mismo. Siguen esa estrella, es decir, eso celestial que los lleva a lo que es hacia divinidad. Y vemos cómo hay una serie de simbolismos en todos esos pasajes que nos llegan a converger. Después incluso lo que es la teología cristiana, porque hay que recordar que esto católica, católico quiere decir universal. De lo que se trataba San Pablo, su teología era que tenía una que convertir a ciertos pueblos, ellos interpretan un pasaje de la Biblia en el que se le dice a Abraham que lo hará padre de múltiples naciones, y ellos interpretan que solo Jesús volverá a venir, es decir, la parucía, la segunda vuelta de Cristo, solo se producirá uno, si el grupo está unido, y dos, si se han convertido lo que es al catolicismo, al cristianismo, determinados grupos en el mundo, exacto, determinados pueblos, para que vuelva, esto estaba emparentado con la teoría de la restauración de Israel, para que se produzca ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando San Pablo muere, la iglesia empieza a avanzar, se dan cuenta de que esa parucía no se produce, y entonces ¿qué dice? Bueno, pues hay que convertirlos a todos. Y puesto que hay que convertirlos a todos, ellos pondrán el énfasis en la evangelización. ¿Y qué dicen los tres reyes magos? Los tres reyes magos al final muestra esa universalidad, porque de los tres reyes magos cada uno viene de una parte del mundo conocido. Es decir, hasta ese momento recordemos que no se conocía, no que no se descubriera, que no Claro, conocíamos una parte de Europa, eso de descubrimiento al el final mundo lo era, tenemos más. todavía era un Es, mundo chiquito. exacto, no conocíamos la parte de América, entonces para nosotros era Asia, Europa y África. Es Claro, decir, por eso hay un uno de cada rey uno. mago, exactamente, Baltasar, Gaspar, Melchor, Baltasar y Gaspar. Cada uno tiene viene de una parte del mundo conocido, porque con eso simbolizaban el que simbolizaban precisamente esa universalidad. Incluso, ¿qué son los tres regalos que traen? Oro, incienso y mirra. Con esos tres regalos es otro simbolismo más, que se le confiere la potestad a Jesús de sacerdote y rey. Es decir, ¿cuál es cuando llega la República Cristiana, es decir, cuando cae el Imperio Romano? Se hace eco lo que es el cristianismo, heredero de todo ese conocimiento romano, heredero cultural de todo ese conocimiento romano, y gracias a él se articula toda Europa, todas esas tribus germánicas que hablaban lenguas diferentes, que tenían ritos diferentes, convergen en lo que es Europa. Al final, la religión cristiana ayudó a aglutinar todo eso. Pero, ¿cuál era su primacía? La República Cristiana. Y la República Cristiana, que decía que Cristo era sacerdote y rey. Pero ¿quién ejercía el poder espiritual? La iglesia. Y el temporal lo ejercía el emperador. ¿Pero para qué? Para que mantuviera la unidad cristiana, única y exclusivamente. Ese era el cometido de la política. Ahí es el enfrentamiento que muchas veces se tendrá con la masonería, ya cuando se empiezan los postulados de la separación iglesia y Estado, es decir, los postulados liberales. Acabas Entonces, de hay, tocar un tema importantísimo, claro, Ibiza. Creo que le has dado al clavo en este asunto. Te quiero pedir un favor. Déjame sí, saludar a nuestros amigos sí, internautas, porque ya nos están llegando muchos saludos y entonces pues hay que aprovechar la presencia de Ibiza Melián entre nosotros. Fíjate que la primera que llegó, Gina Cabrera, pues ya sabes, Gina de mi amor. Saludos fraternales, queridos Gina, hermanos y amigos. Agradezco enormemente la presencia de Ibiza Melián. Claro que sí. Andrés Enzástiga, buenas noches a todos. Es un gusto tener en charlas entretenidas Ibiza Melián, a la cual
oigo mucho en YouTube a través de su canal. Vamos a platicar de eso con mucho gusto, Andrés. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Andrés Enzástiga está en, digamos, también en el centro de la República, pero en un estado, Ibiza, que se llama Estado de Morelos. Entonces él nos acompaña por allá, también es un hermano masón a quien queremos mucho. Qué bueno, vamos a platicar con Ibiza de esto, Andrés. Rebeca Gutiérrez, qué emoción escuchar a la invitada de hoy. Saludos fraternales. Rebeca hermosa, pues te mando también un abrazo con mucho cariño. ¿Verdad que sí es un honor tener a Ibiza? Claro. Y fíjate qué gusto, Rebe. Está Ibiza, son 4 de la mañana allá en su tierra y ella está desvelándose por nosotros. Dime si no se lo voy a agradecer de todo corazón. Soch Nández, abrazos fraternales. Soch querida, qué bueno. Soch también es una chica con mucho talento, con muchas inquietudes y también ha incursionado en la política, ha sido diputada aquí en México y demás. Soch, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Andrés repite, dice, ¿qué opina nuestra invitada de aquellos hermanos masones que desprecian el simbolismo y hacen burlas de este al decir que se trata el sol, la luna y las estrellas y dicen que la masonería no es para iluminados inmersos en ese simbolismo, porque para ellos que hacen, ahora verás, para ellos que hacen esta ironía, solo la política es masonería. Fíjate, Andrés, en realidad estás comentando un poco algunos tesis que yo sostengo. Y ahorita lo vamos a comentar Vale. con mucho gusto con Ibiza. Yo sostengo mucho eso. Es que, fíjate, Ibiza, lo que nos menciona Andrés es muy importante, porque de repente hay personas que se dedican a observar al sol, a la luna y las relaciones y todo esto, y dejan la vida diaria, la vida común, la papa y el dinero y la política y todo lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces, pues en alguna ocasión, inclusive hablábamos ahorita de Jesucristo, él dijo, Dios lo que es de Dios y del César lo que es del César. No podemos encerrarnos en un mundo espiritual que generalmente es de mentiras, como para olvidar lo que está ocurriendo. Tú has incursionado, Ibiza, mucho en los derechos humanos y todo eso, y sabes que pues rezando o bien esperando a que el solsticio, el equinoccio de primavera o que el sol se acople con la luna o que el mercurio se alinee con la planeta otro, pues no, con eso no se logra. O sea, creo que a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, esto que decía nuestro querido hermano, sí, y yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Dice Adolfo Galindo, saludos de María Sabina, presente en Oaxaca. Saludos para ti también, Adolfo Galindo. Qué bueno, fíjate que estamos hoy de plácemes con tu presencia y con la de Ibiza. Dice Adolfo, la religión de la mente. Pues sí, claro, la religión está en la mente. Andrés dice, hay un cuarto rey, que aseguran unas mentes y se llamaba a, Arabán. Ah, bueno, esto es otra teoría, que es justamente en lo que no debemos andarnos perdiendo. Dice Virgilio Rodríguez, saludos a toda la hermandad. Saludos también para ti, Virgilio. Ojalá que tengas tu próximo viaje al sureste de la República con toda la satisfacción que tú mereces. Pues estos son nuestros amigos que nos están saludando en el internet de Ibiza. Te interrumpí por esto. Decías tú, hablabas de la masonería y justo aprovechando el mensaje de Andrés, fíjate que la masonería, hay, por ejemplo, el rito más conocido, sobre todo aquí en América, es el rito escocés. Y el rito Sí, escocés el que tiene yo también es más estudiado. 33 grados. El rito nacional mexicano se compactó desde su creación, en lugar de 33 son solamente 9 grados. Pero los primeros 3 y los últimos 3 son idénticos en todos los ritos del mundo. Entonces, haz de cuenta que la planta baja y la azotea están al mismo nivel, pero el intermedio, el cuerpo intermedio es el que se divide. Entonces, el rito nacional mexicano divide sus estudios de una manera que me parece muy lógica. Lo hace, digamos, en 3 etapas, que es lo mismo que el rito escocés, solo que en el escocés están diversificados entre 27 grados diferentes. Aquí en el rito nacional mexicano dedican el grado cuarto exclusivamente a temas de tipo social. El grado quinto es donde entra el misticismo, y aquí entran los estudios cabalísticos, los estudios rosacruces y todo este tipo de asuntos que interesan a la parte espiritual de nosotros. Y el grado sexto, que es, digamos, el más alto de los estudios, se dedica a la política. Por algo será, ¿no? Entonces,
si dejas que el mundo ruede, porque yo estoy acá inmerso en el Om y estoy como Buda esperando el Nirvana, pues el mundo sigue rodando y necesitamos nosotros los humanos hacer que ruede en el sentido que nosotros queremos. Y finalmente, Ibiza, los últimos 3 grados son idénticos en los demás ritos, son administrativos, sí, son los que se encargan prácticamente de organizar la parte interna de la institución. Esa es la tarea, ¿no? Entonces, esto que estamos platicando hoy es importantísimo. Vendría a ser, digamos, el compendio Ibiza del grado 5 del rito nacional mexicano, que es el grado más o menos 18 del rito escocés. Es un Vale, grado que le llaman Rosacruz y cosas por el Rosario. estilo. Tiene ese tipo de cosas. Pero ahora, lo que mencionaste hace un momentito me parece interesantísimo. Hablabas del simbolismo masónico, de toda esta celebración que hacemos del solsticio, todas estas cosas, y hablabas de cómo, digamos que esta que se dividió en tres, los 3 reyes magos o los 3 regalos que le dieron, los 3 monarcas. Esto me da a entender con mucha claridad cómo ocurrió que la iglesia se hizo súper poderosa, se hizo el verdadero monarca del mundo durante muchos siglos, porque hasta la Claro, fecha, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos otros países, el presidente o el rey no llega a ser presidente ni llega a ser rey si no está avalado por la presencia de un sacerdote o de un obispo o de un pontífice. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente para ser presidente tiene que jurar sobre la Biblia y tiene que estar presente pues un obispo de su religión. Y lo mismo pasa en muchas monarquías para que, por ejemplo, en Inglaterra, para que el rey, el hijo rey, el príncipe herede realmente el puesto de la mamá difunta, pues no puede ocurrir simplemente porque ya se murió mi mamá, yo soy el heredero, ni tampoco se puede poner a votación, sino tiene que venirlo a avalar un pontífice. Y entonces cuando ya está presente y le da la bendición, en ese momento sí se considera que es el nuevo rey. Entonces a mí me parece que esto durante muchos siglos ocurrió en todo el mundo. Y algo debe haber, Ibiza, que no es nada más la pura presencia del señor obispo, del señor cardenal, sino que algún poder realmente se tiene desde el punto de vista espiritual con el conocimiento de esto que tú nos platicas, de la cábala y de todo esto, que no es claro. simplemente superstición o superchería, no es solamente el tarot, sino es todo un estudio muy profundo. En este sentido, Ibiza, yo te quería preguntar, tú estás dando unos cursos que das por internet. ¿Cómo los puedo tomar? Sí, mira, yo lo que he hecho en mi canal de YouTube, bueno, muchas de las cosas están en mis libros. Como comentabas, he publicado 15 libros ya. Uno de los últimos es Transfórmate en un héroe, que habla un proceso precisamente de todas estas corrientes, y La corrupción inarmónica, que fue un trabajo, un poco un compendio, una parte de mi trabajo de mi tesis doctoral. Bueno, pues es verdad que en mi canal de YouTube y en las redes sociales yo publico partes de las cosas que yo divulgo en mis libros, pero son vídeos más cortos. Estamos hablando de 10, 15 minutos y normalmente como ahora ya es la moda de la gente del vídeo de un minuto, pues esos vídeos de un minuto que son pildoritas que la gente puede tomar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso está bien para muchísima gente, pero hay otras que queremos avanzar un poquito más y queremos tener la información más completa, porque en pildoritas se nos quedan muchas cosas por fuera. Entonces yo lo que he hecho es, para aquellas personas que están interesadas y se inscriben como miembros dentro del nivel masterclass en mi canal de YouTube, hay que ir a mi canal de YouTube, unirse y hacer clic como miembro de masterclass. Yo lo que hago es, doy unas clases, unos directos de 45 o una hora de explicación, 45 minutos más todas las preguntas cada 2 meses sobre unos temas. Tú tienes esa clase en directo y después las grabaciones de esas clases y todas las anteriores que las puedes consultar cuando quieras y cuantas veces quieras. Siempre vas a tener acceso a esa documentación. Ahí de lo que hablaron, yo empecé hablando en la primera clase sobre la gnosis, es decir, gnosis lo llaman los gnósticos, Dat lo llaman la cábala, ese conocimiento, es decir, cuando pasamos de esa fragmentación y conseguimos unificar
lo que es la razón y la actuación, aparece ese conocimiento. Platón lo llamaba la teoría de la reminiscencia. Escuchar en nuestro interior y sacar todo eso que se supone que ya sabemos. En otras culturas se habla de los registros acásicos, llámale como quiera. Se supone que venimos con un disco duro ya inserto y que tenemos que hacer brotar hacia el exterior. Pues precisamente de ese conocimiento de esa gnosis. Después hablé de lo que es la iluminación. ¿Por qué? Cuando se llega a ese conocimiento, ¿qué es lo que pasa cuando se llega a ese conocimiento? Muchos místicos a lo largo de la historia han hablado de la iluminación espiritual y ahí entra lo que tú comentabas del simbolismo. A lo largo de la historia, los místicos para llevar a ese conocimiento se han utilizado los símbolos que es una herramienta para llegar a la unificación, pero nunca hay que idolatrarlo, es decir, nunca hay que perderse en adorar a ese símbolo por encima de lo que es el objetivo final, que es llegar a la iluminación, que es lo que dicen las religiones, que si tú te quedaras adorando a ese símbolo, al final eso es idolatría. Lo llaman en las religiones del libro, sea en el Islam, sea en el judaísmo, sea en el cristianismo. Al final son símbolos que lo que hacen es ayudarte y guiarte para llegar a la religión. La diferencia aquí está en que la cábala dice, o el hermetismo dice, como es arriba, es abajo. Es decir, lo material, para los cabalistas hay que espiritualizar la materia, materializar el espíritu, porque ellos comentan que si Dios nos hubiese querido como ángeles, pues no nos hubiese creado en la tierra, sino realmente en el mundo celestial, pero nos ha Claro. creado en la tierra, entonces tenemos que utilizar también esa parte material, cosa que muchas veces en el mundo católico, en el entorno católico, se ha desechado. Nos hemos querido abstraer en esa parte espiritual y no adentrarnos en esa parte material, que tenemos que lidiar con ella. Sin embargo, el muy mundo protestante, de ahí lo que es la teoría, ¿no?, de la predestinación de los calvinistas, que si realmente ellos creen que si tienes éxito, porque es la predestinación, porque realmente has sido tocado por Dios, ¿no? Pero de lo que se trata es converger en el mundo material y en el mundo espiritual, porque realmente es fácil ser bueno, ¿dónde? En un convento donde no donde no te tratas con nadie. Y es fácil ser bueno. El problema está cuando tienes que lidiar, alguien te insulta y tú tienes que tener la mesura suficiente para saber lidiar esa situación, intentar sacar lo mejor de ella, ¿no? Entonces, la cábala habla de espiritualizar la materia, materializar el espíritu. Entonces, la iluminación se llega, como decimos, hablan los místicos, tanto de diferentes culturas, hablábamos del chamanismo, hablábamos también del Islam, en el Islam el sufismo, de lo que es la corriente mística, como es la cábala, y como es también el misticismo cristiano, que es muy rico. Hablamos de San Bernardo de Claraval, hablamos de los postulados de Santa Teresa de Jesús, inclusive porque dentro de la religión cristiana, también yo lo he comentado varias veces, había una postura que era la de San Bernardo de Claraval, y para que la gente entienda, San Bernardo de Claraval fue el creador de la regla de los templarios, de los famosos templarios, y él hablaba precisamente de esa querencia interior, de que a Dios hay que experimentarlo y no razonar. ¿Qué es lo que pasa? Que la filosofía que pervive en la Iglesia no es precisamente la corriente de San Bernardo de Claraval, sino la corriente escolástica. Y ellos, todos los místicos a lo largo del cristianismo, los llamarán los maestros de la letra, pero que ellos, los otros, los místicos, son los maestros del espíritu. Y ellos hablaban de ese problema de los maestros de la letra en quedarse ahí y no experimentar a Dios. ¿Quién era el referente de los escolásticos? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se pasó toda su vida intentando razonar a Dios. Y hoy la filosofía de la Iglesia es el tomismo, la escolástica. Absolutamente. Sin embargo, ¿qué es lo que dice, qué es lo que le pasó a Santo Tomás de Aquino al final de sus días? Tuvo un episodio de arrobamiento, de éxtasis. Y cuando a él le sucede eso, no Hasta, puede culminar su suma teológica y dice, hasta todo no lo ver, que no creer. Exacto, todo lo que he escrito hasta ahora es como paja. Se niega porque dice, no he hecho nada, no ha servido de nada todo lo que he escrito. Se niega a culminar su suma teológica, la culmina su secretario y se da cuenta
al final de sus días que a Dios había que experimentarlo y no razonarlo, como decía San Bernardo de Claraval. Sin embargo, a fecha de hoy, la corriente que queda dentro de la iglesia es la escolástica. ¿De quién toma la escolástica? ¿De quién toma la de San Bernardo de Claraval esas referencias? ¿De dónde calan después en Joaquín de Fiore? Joaquín de Fiore, que fue un monje calabrés y que es muy importante para las corrientes iniciáticas, porque de ahí va a derivar el joaquinismo y va a recalar en todas, él volvía a decir lo mismo, que a Dios había que experimentarlo y no razonarlo. Es más, él divide la historia en tres partes. La etapa del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y ahí vemos que es a donde tiende el ideal que tienden todas las corrientes iniciáticas. Bueno, en esa edad del Padre, él asimila al Antiguo Testamento y él dice que ahí los seres humanos vivíamos como esclavos, porque teníamos miedo. Dios nos decía, haz esto. Y vemos en esa parte, en el Antiguo Testamento, como decidió donde castiga. Dios castiga al que ha hecho bien, al que ha hecho mal. Lo vemos a lo largo de esos castigos que realiza Dios cuando el becerro de oro, con diferentes castigos que transmita lo que es a la sociedad. Bueno, cuando llega el Nuevo Testamento, San Joaquín de Fiore lo equipara con la edad del hijo, es decir, ya no somos niños, ya no vivimos como esclavos, sino somos jóvenes y somos siervos. Necesitamos a la iglesia, es decir, necesitamos un intermediario para llegar a la divinidad, porque la iglesia es ese intermediario para conectar con la divinidad, porque recordemos que dentro de su teología para ellos lo principal era producir la parusía. Entonces ellos decían, vamos que todos pasen por nosotros, porque si no cada uno va a interpretar lo que sea y se va a fragmentar al grupo. Ahí es cuando aparece dentro de la Inquisición se castigaba a lo que era la brujería, a la superchería, más en el norte de Europa, en el sur de Europa casi no se atacó, porque no utilizaban la iglesia, no utilizaban lo que es la iglesia para llegar a Dios. Entonces ellos interpretaban el que no utilice la iglesia para llegar a Dios es que lo ha hecho a través del maligno. Y entonces por eso estaba condenado. No puede haber Entonces, nada diferente. exacto, pero hay que entenderlo, ni criticarlo, ni entenderlo dentro de su teología, de su contexto teológico. Por eso uno de los grandes referentes también de las corrientes esotéricas, como fue Luis Clos de San Martín, referente del martinismo, él decía que primero había que ser católico y después cristiano. Es decir, primero tenías que Sí. conocer la teología y después poder trascenderla. Pero la base la tienes que conocer, porque si no nos pasa lo que nos pasó a principios del siglo XX, que empezaron a haber corrientes, muchísimas corrientes, que al final terminaban diluyendo y terminaban a conclusiones que nada tenían que ver ni con esos simbolismos ni con esa tradición. Bueno, pues Claro, como esto es, decía, digamos que vendríamos a pensar en que ya es un espiritualismo barato, es ya exacto, donde no hay. superstición, ya Entonces, no él hay decía, pensamiento. Te quiero hacer exacto, tres preguntas, Y Ibiza, porque si no, si me permite, si me sí, permite nada más, como decimos, la edad del Padre, la edad del Hijo, y esto que yo creo que es importante, que es la edad del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la edad del Espíritu Santo? La edad del Espíritu Santo es aquella donde la persona se convierte en adulta y ya no necesitaba ni libros, ni símbolos, ni dogmas, ni nada, porque ya ha aprendido ese conocimiento. Es decir, esa edad del Espíritu Santo viene a ser el filósofo que decía Platón. Entonces, si damos cuenta, todo es una corriente y en esas clases que yo comento en mi canal de YouTube, voy a través de todo ese conocimiento ancestral. Por ejemplo, la próxima clase que será el día 30, el próximo día 30, hablaremos de esa prisca-teología, de ese conocimiento ancestral que está inserto en todas las corrientes teológicas y que al final se ha enseñado a través de esos símbolos. Le llamamos de diferentes maneras porque nuestra cultura es diferente, pero al final estamos hablando de lo mismo. te quiero Bueno, hacer preguntas, Ibiza, antes de que se nos acabe el tiempo. sí, Uno, en cuanto a tus cursos, vamos a pensar, yo no he tenido la suerte de conocer tus cursos y de entrar en ellos. Si me interesa, por ejemplo, para el día 30 inscribirme, entro como novato, como nuevo, me voy a sentir desplazado. ¿Hay alguna forma de hacer la continuidad que tú mencionabas, de ir sí, al acervo que ya tienes grabado y luego continuar con los demás? ¿Cómo se puede alguien que se inicie en este tipo de filosofías y de pensamiento, cómo se puede poner al día? Esta sería una sí. pregunta. Luego, otra, en lo que nos estás platicando del tomismo y de Santo Tomás y de la escolástica, ¿cómo queda San Agustín de Hipona?
porque como que Agustín de Hipona presenta otro ángulo de esta versión. Y finalmente la última que me gustaría preguntarte en este momento, en este corte, es que hablabas, por ejemplo, de los registros akáshicos, es decir, una especie de memoria que tenemos, un archivo, un disco duro, decías tú. En tu opinión, ese disco, ¿vamos avanzando, vamos abriendo más los ojos, vamos teniendo más conocimientos? O como se ve generalmente, como que hay un enceguecimiento, hay un nuevo oscurantismo, una especie de nuevo medioevo en el cual otra vez se ha ocultado la verdad, como dijeran cabalistas o más bien los rosacruces, dicen la piedra se esconde entre las piedras. Entonces, esto de decir, tenemos la verdad tan a la mano, hay tanta comunicación y todo, pero yo noto que hay una gran incultura, cada vez menos cariño por el estudio, menos por la penetración y finalmente el olvido de los seres humanos, como que cuando busca a alguien un camino, ya sea el religioso, ya sea cualquiera, el intelectual, lo que sea, están buscando la propia superación y esto es muy loable, muy premiable, pero con la propia superación, yo me voy a hacer un santo, me voy a hacer un sabio, pero estamos viendo que la humanidad en su conjunto va muy mal. Las guerras, estamos viendo ahorita lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Ucrania, lo que está pasando en Centroamérica, en Sudamérica. Es terrible lo que está pasando en la situación del mundo. El hambre, la enfermedad, la sed, todas estas cosas que no hemos podido superar a pesar de que estamos en el siglo XXI. ¿Cuál sería el camino? ¿Esos registros akáshicos nos están dando luz o se ha oscurecido otra vez? Mira, el del primer tema, cuando si entran en mi canal de YouTube, en la pestaña Unirme, van a tener todas las clases anteriores. Es decir, los vídeos siempre van a estar ahí y los pueden consultar cuantas veces quieran. Supongamos que el próximo sábado alguien se apunta y no puede ir a la clase incluso del próximo sábado, va a quedar grabada para que consulte ese y todas las anteriores. O dice, voy a ir en directo a esa clase, yo siempre hago un pequeño resumen de lo anterior porque todos estos temas vienen concatenados y vienen seguidos unos de otros. Hago un pequeño resumen, pero puede consultar todo lo anterior. Como decimos, desde la gnosis, desde la iluminación, lo que es la muerte iniciática, cuál es el significado de esa muerte iniciática que la vemos en todas las corrientes esotéricas. ¿Cuál es el significado del esoterismo? Que algunos lo asimilamos a magia y no tiene nada que ver, sino ese conocimiento individual que realizamos cada uno. Que esto Mira, esto que estamos hablando de este conocimiento se está llevando hoy a la educación hoy en día. Los sistemas pedagógicos hablan de esa educación personalizada. ¿Por qué? Porque no podemos ir como en la revolución industrial. No todo el mundo tiene las mismas facultades, no todo el mundo va con la misma rapidez, no todo el mundo tiene los mismos intereses. Se trata de hacer una educación personalizada. Y esto es de lo que hablaban las corrientes iniciáticas hace ya muchísimos años. Esa corriente, esa educación personalizada para cada uno, para que a través de esos simbolismos pudiera continuar y pudiera avanzar, incluso de conocer nuestro propósito vital o de la reencarnación que está muy latente en diferentes culturas, salvo en el cristianismo, en una de las que no está es en el cristianismo y precisamente en el cristianismo cuando no se aprueba es cuando se dice que no se cree en esa preexistencia del alma es en el 500 y pico. Entonces, que no aparece desde el principio, porque ahí está Orígenes, que habla de esa simil preexistencia del alma. Entonces, tienen que unirse, darle el botón unirse, pueden ir en directo a la clase del día 30 de diciembre, estar en directo y pueden consultar todas las anteriores y siempre podrán ver los vídeos tantas veces como quieran porque siempre lo van a tener todos disponibles. Otra, tú comentabas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la diferencia de San Agustín? San Agustín sigue la corriente de Platón, sin embargo, Santo Tomás de Aquino, ¿a quién sigue? A Aristóteles. Y ahí empieza, todos recordamos lo que es la pintura en la Capilla Sistina la academia filosófica, donde se ve a Platón con el Timeo, se ve señalando al cielo esa parte espiritual, mientras se ve a Aristóteles señalando hacia abajo la parte material, el materialismo y el espiritualismo. Entonces, es verdad que San Agustín habla de que a Dios hay que experimentarlo, de ir hacia el corazón,
de esa línea de San Agustín, es de la que bebe también, como decimos, San Bernardo de Claraval, pero ya cuando llega el escolástico, los escolásticos priman a Aristóteles por encima de Platón. Y si nos damos cuenta, todas las corrientes iniciáticas, ¿a quién rescatan? A Platón. Es esa teoría, la teoría trinitaria, ideas superiores, ideas secundarias y lo que es la parte material. Al final, todas las corrientes hablan de Platón, de llegar a la idea suprema del bien a través del amor, a través del conocimiento, y eso se va a ver en todas las corrientes iniciáticas, incluso es la base de lo que es el cristianismo, y es de donde bebe precisamente, de donde bebe San Pablo. San Pablo incluso habla de la importancia del amor y de esa teoría trinitaria. Hay un pasaje de San Pablo donde él habla que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la Iglesia? La Iglesia en el concilio, en un concilio vaticano en el 800 y pico, lo que hace es condenar al tricotomismo precisamente para que nadie se saltase la parte de la Iglesia para llegar a Dios, y dice que no, que estamos compuestos por Claro. alma y espíritu, por alma y cuerpo, cuerpo y alma. Habla de la teoría dicotópica y quita el tricotomismo. Sin embargo, todos los demás iban hacia corriente. Platón, recordemos que durante todo el medievo a Platón se lo oculta. Cuando se rescatan las teorías platónicas, ese conocimiento primigenio, igual que el hermetismo, cuando llega el Renacimiento, que cae el Imperio Romano de Oriente, todo ese conocimiento se lleva a Italia a través de la Escuela Platónica de Florencia, y ahí en la Escuela Platónica de Florencia se divulgará, y uno de los principales referentes será Pico de la Mirándola. Piccolo de la Mirándola, que hablará de todo ese hermetismo, de todas estas corrientes en sus famosas tesis, 900 tesis, y que también hablará de esa adaptación de la cábala al cristianismo, como era la cábala cristiana. Todo este conocimiento pasa a los Rosacruces, y después de los Rosacruces, como decimos, recala lo que es en la masonería. Y por último, también comentabas lo de los registros acásicos. Los registros acásicos, esa teoría de la reminiscencia que hablaba Platón, que tenemos, estamos hablando de que todo el conocimiento está en el interior. Y nuevamente, esto se ha rescatado en la pedagogía actual, en los sistemas pedagógicos actuales. ¿Qué es esto? El método mayéutico, el método socrático. Es decir, ¿qué hacía Sócrates para enseñar a su discípulo? Preguntarle, y que ellos solo sacaran ese conocimiento del exterior. Hoy en pedagogía incluso se utiliza en los centros más avanzados de formación, se utiliza este método mayéutico, porque se dice que aún los niños pequeñitos traen un acervo, traen un conocimiento de sí, y que no vienen como tablas rasas. Entonces, hay que intentar que el niño se exprese, que el niño saca hacia el exterior ese conocimiento, y a partir de ahí que vaya añadiendo parte para que vaya construyendo su edificio de conocimiento. No empieza de cero cada ser humano, sino que ya trae toda una historia. Claro. ¿Y el camino va hacia adelante o hacia atrás? ¿O qué nos pasa? Por qué tanta hambre, tanto dolor? ¿Por qué los políticos, por ejemplo, ahorita tenemos aquí en América, tenemos en Argentina, pues un retroceso espantoso, la gente está en hambre, etcétera, etcétera. África, pues ya lo vemos, y la guerra, los países tan Yo avanzados creo, claro. no encuentran en la salida. ¿Cómo lo Mira, ves tú? yo creo que, claro, ahora hay mucha más información, eso es verdad. Hay muchísima más información y nos llega, pero el mundo ha avanzado. Si lo miramos con perspectiva, el mundo ha avanzado muchísimo. Hay un estudio de un economista que dice hasta 1800 todos éramos pobres, solo había unas determinadas élites, la aristocracia, que vivía bien. Todos los demás vivíamos en la más absoluta miseria. Al final, a partir de 1800 hemos crecido y el mundo ha evolucionado, ha ido avanzando. ¿Que hay guerra? Sí. ¿Que todavía se puede mejorar mucho? Sí. ¿Que no podemos consentir que otro, como decimos, nada del ser humano me es ajeno? ¿Que no podemos consentir que otro ser humano padezca y pase penuria? Por supuesto, y tenemos que estar ahí. Pero para eso somos mucho de siempre decir a los demás lo que tienen que hacer. Y de esto se trata, de que empecemos por nosotros. No le preguntas a los demás lo que tienen que hacer, sino empieza por ti mismo.
Es decir, lo que hay que hacer, el antídoto contra todo esto es mejorarnos, mejorarnos individualmente. Si cada uno nos mejoramos individualmente e intentamos en la medida de nuestros posibles compartir esa mejora, esa forma de pensar, eso como decimos en todas estas corrientes, ese amor, al final influiremos en 5, 10 personas. Gracias a programas como el tuyo, hoy estamos llegando a muchísima gente y además da que agradecerle a todas esas personas que están comentando y que también están interesados en este tema. Entonces, si todos nos conectamos e intentamos a partir de aquí mejorar, expandir esos conocimientos, tratar de crecer, mejoraremos el mundo. Lo que no hay que hacer muchas veces es, como decimos, intentar imponer a los demás. ¿Por qué? Porque también de eso habla la Cábala. Muchas veces nosotros tenemos un pensamiento, un conocimiento, y lo vemos también en estas corrientes esotéricas. Decimos, son esotéricas porque es una enseñanza individual y porque se te dan unas herramientas para que tú individualmente trabajes sobre ellas. Y hay personas que avanzan más y hay personas que avanzan menos. Entonces, ¿Cómo nos inscribimos? como ¿Cómo es el canal de Ibiza y, Melián? ¿Cómo te mi canal, localizamos? sí, mi canal es Ibiza Melian, ibizamelian.com. En mi página web ibizamelian.com tienen acceso a mi canal de YouTube, tienen acceso a todo, pero si me ponen Ibiza Melian en internet lo van a encontrar. Pero desde mi página web, que es ibizamelian.com, pueden acceder a todo esto. Y como digo, comentarles que tratemos de mejorarnos a nosotros mismos para después tratar de mejorar el resto. Y lo que te decía antes, en la Cábala se dice que hay personas que no están preparadas para avanzar, porque cada uno tenemos una posición diferente. Entonces, muchas veces lo que no podemos es obligar a esa persona a que se mueva. Y también la Cábala y otras corrientes creen en la reencarnación. Y ellos dicen que, claro, nosotros cuando vemos a los demás, vemos solo una parte de esa persona. No sabemos sus vidas pasadas, no sabemos qué otras creencias, qué otras vicisitudes han pasado. Entonces, según estas corrientes, y también según decía Platón en ese mito de que él plasmaba esa teoría de la reencarnación, venimos una y otra vez a este mundo a rectificar. Entonces, unos están más avanzados y otros menos avanzados. Solución para esto, intentar desde una medida de nuestros posibles divulgar, transmitir nuestro conocimiento y sobre todo mejorarnos y mejorarnos con humildad, porque aunque nosotros muchas veces creamos que sabemos un montón, siempre tener presente lo que decía Jung, que lo que nosotros podemos saber cabe en una uña, que todos los días podemos perfeccionar, que tenemos que tener ese afán de mejora, de querer perfeccionarnos y que el conocimiento es infinito y quien únicamente puede conocerlo no es de este mundo, sino está en otra dimensión. Claro. Nosotros solamente podemos poquito a poco aspirar a crecer, pero intentar conocer, intentar mejorarnos, intentar perfeccionarnos debe ser nuestra leitmotiv durante toda la vida para ser ese amante de la sabiduría y quizás a lo mejor ya cuando no estemos aquí convertirnos en ese filósofo. Por eso es el camino. Y viste, pues esto es un mensaje de mucha esperanza, un mensaje de mucha posibilidad de éxito. Es decir, no todo está perdido, no vamos para el fondo, no vamos en un abismo, sino que hay posibilidades de crecimiento, hay unas posibilidades de mejoría. Y creo que lo que tú dices, no tratar de imponer, pero ¿tú crees que puede haber un mundo mejor sin líderes? Si hacemos caso a Joaquín de Fiore decía que la última etapa era la edad del Espíritu Santo. Y esa etapa del Espíritu Santo es decir, vamos a ser tan perfectos, nos vamos a perfeccionar cada uno tan buenos que no necesitaremos que nos gobierne, sino todos haremos las cosas por hacer. Y en esto, y ahí los católicos tenemos esa dificultad, muchas veces hay que hacer primar el imperativo categórico de Kant. ¿Qué decía Kant con el imperativo categórico? Hacer el bien por el bien mismo, no porque vayamos a tener una recompensa, no porque vayamos a tener un castigo, sino tenemos que dotarnos de unos principios y actuar siempre con esos principios. Da igual que los demás no lo crean, da igual que los demás nos insulten, da igual que los demás hagan. Tenemos que perfeccionarnos a nosotros mismos, dotarnos de unos principios y actuar siempre. Siempre de esa forma. Cuando decimos, hay alguien que pasa necesidades, pero ¿qué hago yo por ese alguien que pasa necesidades? Dono a una asociación, yo voy, doy de lo que tengo, de lo poco que tengo, doy una parte en todas las religiones que existía el diezmo, ¿no?
una parte de lo que tú ganabas los dabas a la ayuda de los demás. Cuando criticamos, estamos dando cada uno esa parte para ayudar a los demás. ¿Has visto a alguien que no tiene para comer? ¿Te has parado a hablar con él, mejorar su dignidad, mejorar su situación, ¿no? Esperamos muchas veces que los demás hagan, pero nosotros, ¿qué hacemos? Y yo creo que ahí está la posibilidad de avanzar. En nuestras medidas de posibilidades hay personas que pueden más, hay personas que pueden menos, pero por muy poquito que sea, desde luego estamos construyendo y estamos caminando en ese sentido. Hermoso mensaje, Ibiza. La naturaleza nos enseña un sistema de gobierno que es la noocracia, como cuando los peces, por ejemplo, un gran cardumen de peces, no sé cómo se comunican, pero cuando tienen que moverse todos para un lado, se mueven todos. Y no es porque uno les diga muévanse, sino ellos saben lo que tienen que hacer y lo más importante, al saber lo que tienen que hacer, lo hacen. Lo mismo pasa una Exacto. parvada por ejemplo, de esos estorninos, esas parvadas enormes de pájaros que en un momento dado forman círculos y forman imágenes, pero lo hacen sin que haya un líder realmente que les esté diciendo qué hacer. Entonces, cuando nosotros sepamos qué hacer y lo hagamos, yo creo que todo va a estar mucho mejor. Ibiza, Y, querida, y te eso pasa agradezco. por perfeccionarnos. No sabes cuánto te agradezco, te deseo que duermas bien, me imagino que ya estás muy desvelada, son allá, ¿cuántos tienes las 4 de la mañana? Sí, A sí, las en 4 de la mañana. Canarias. Te mandamos, por cierto, en Canarias, tú nos platicabas que naciste en Lanzarote. Nací en Lanzarote y, bueno, mi familia materna es de Lanzarote, de la isla de Lanzarote, y por circunstancias nací allí, pero yo casi siempre, mi familia paterna es de Fuerteventura, he vivido en Fuerteventura, tengo conexión con las dos islas y además ahora doy clase en la universidad en Tenerife, o sea que tengo Y, un popurrí de todas las islas. pero todos son las Islas Canarias. Majorera. Y Majorera y yo tenía, lanzaroteña. tenía la imagen de las majos o las majas, eran gentes guapas, guapos, y tú eres maja por todos lados, eres una mujer Gracias, guapa y además gracias. majorera. Te mando un abrazo con todo el cariño que mereces, mi gratitud por tu desvelada, y ojalá que muy pronto podamos tener oportunidad, te prometo hacer algún esfuerzo para que podamos tener un horario más compatible, que hagamos algo para que nos platiques algo más y platicar con nuestros amigos, con nuestros invitados que hoy afortunadamente nos estuvieron visitando, pero no tuvimos el intercambio que me gustaría mucho tener. Te mando un abrazo, mis mejores deseos porque tú y tu familia pasen una muy bonita Navidad, que el año próximo sea lleno de satisfacciones. Que tengas la mejor de las noches, Ibiza. Muchísimas gracias a ustedes y yo me adapto porque para mí es un auténtico placer poder compartir con ustedes y tener gente, congregarnos entre gente que tenemos la misma querencia por querer mejorarnos y perfeccionar. Así que felices fiestas a todos y un abrazo enorme desde Muchas Canarias. gracias.